Querido Dios, bendice tu palabra. Querido Dios, hemos estado estudiando 1 Corintios y ahora que entramos al capítulo 13, Dios, queremos seguir escuchando tu voz. Queremos seguir viendo cómo es que tú nos hablas a través del apóstol Pablo, pero realmente a través de toda la Escritura. Toda la palabra de Dios es inspirada. Señor, y en un momento usaste a Pablo, en un momento usaste a Juan, a Lucas, a Marcos, para escribir tu palabra. Así que Dios, ahora que estamos delante de ella, te pedimos tu dirección. Te agradecemos por tantas visitas que tenemos hoy. Padre, que cada uno de nosotros pueda salir de este lugar gozoso por la esperanza que tenemos y animados por la palabra que nos has dejado. Dios, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos adolescentes o hijos ya casi adultos? Déjame darte un consejo. Antes de que les des una tarjeta de crédito, enséñales cómo deben ganar dinero. Y una vez que han ganado dinero, si ellos quieren ir a un campamento, enséñales a pagar todo el campamento. $300 que cuesta un campamento puede llevar a un joven a 2 o 3 semanas para haberlo logrado. Así que enséñale a ganar dinero, pero al mismo tiempo enséñale al pagar el dinero. Antes de darle un privilegio, enséñale una responsabilidad. Porque los jóvenes hoy en día a veces no saben el valor del dinero. Antes de dar un privilegio, enséñales la responsabilidad. Señor Jesucristo, a través de Pablo, nos está diciendo que Dios nos ha dado privilegios. Dones. Nos ha dado dones para servir a la iglesia. Pero antes de que aprendamos del privilegio, Dios nos va a enseñar la responsabilidad de ese don. En el capítulo 12, Pablo ya ha nombrado que la iglesia tiene varios dones para servir al cuerpo de Cristo. En el capítulo 12 ya Pablo ha mencionado que esa iglesia de Corinto, aunque se divide, aunque se pelean, aunque hay un hombre que es pecador y no lo han estorbado, el apóstol Pablo les dice, pero es que ustedes son el cuerpo de Cristo. Y Dios les ha dado dones para que entre ustedes mismos crezcan, se sirvan los unos a los otros. Él después en el capítulo 14 va a aclarar mucho mejor el tema de los dones. Pero antes de entrar al tema de los dones, Pablo les va a enseñar el tema del amor. Antes de que estés sirviendo, necesito que entiendas el amor. Algunos de ustedes ya en la clase están pensando, ¿cuál será mi don? Algunos sé que ya tuvieron un test, unas preguntas para descubrir cuál es su don. Y algunos de ustedes ya están confundidos si algunos dones son vigentes o no. Algunos de ustedes están pensando, ¿cuál es mi don? ¿Cuántos tienes? Algunos están pensando que tienen todos los dones. Pero antes de eso, invirtamos tiempo en entender el amor. Antes de que nos pongamos ansiosos en servir, antes de que nos pongamos ansiosos en ver cómo es que debemos servir, cuáles son los dones actuales, cuáles no, vamos a aprender acerca del amor. Antes de buscar tu don, aprende a practicar el amor. Así que tienes que entender qué es el amor, tienes que aplicarlo a tu persona, entiende el amor y aplícalo a tu persona. En pocas palabras, sé transformado. Voy a repetir mucho esta frase en el día de hoy. El que es lastimado, lastima. El que no ha perdonado, no perdona. Por otro lado, el que ha experimentado el amor, ama. El que entiende el perdón, perdona. Y ahí vamos a estar mucho en este sermón de hoy. ¿Cómo es que tenemos que recibir el amor de Dios para que podamos amar? Déjenme hacer un pequeño comercial. Las mujeres van a estudiar este tema de ser transformado. Ser transformada le hemos llamado. La clase comienza el 16 de agosto. Espero, hermanas, que ustedes se anoten, porque lo que trata este material es que no puedes dar algo de lo cual no has entendido.
Para poder dar algo tenemos que ser transformados, tenemos que haber recibido el amor de Dios y ahora comenzar a darlo. Así que no se pierdan esta clase. Y también déjenme aclarar, no solamente es para las mujeres, no es que las mujeres son las que tienen problemas. Las mujeres tienen problemas, pero también los hombres. Las mujeres necesitan ser transformadas, pero también los hombres. Así que, hermanos, quédate con esto: el que es lastimado, lastima; el que es perdonado, va a perdonar. Aplícalo a tu persona y también aplícalo a tus relaciones con los demás. Por eso, en primer lugar, vamos a aprender esta definición del amor. ¿Qué significa ser amado? ¿Qué significa recibir el amor? El amor de Dios, al menos en el Nuevo Testamento, es conocido por la palabra ágape. Y este amor significa, es un amor que da. Dios está constantemente dando. Ahora, este amor que Él nos da también es completo, es generoso y también es desinteresado. El amor ágape es completamente diferente al amor que tú y yo podemos experimentar sin Cristo. De hecho, no podemos dar este amor ágape a menos que Dios nos haya dado su amor, lo hayamos recibido, lo entendamos y ahora podamos darlos a otros. El amor, esta definición ágape, es la fuente, solamente es Dios. El hombre no puede producir este tipo de amor de forma natural, no es normal. Este amor es diferente, es sobrenatural. Este amor viene de parte de Dios. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 4. Para poder entender 1 de Corintios 13, también tenemos que estar de la mano con 1 de Juan 4. 1 de Juan 4, 7 y 8 dice lo siguiente: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. El amor ágape viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Versículo 8: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que si tú quieres dar desinteresadamente, si tú quieres dar abundantemente, lo primero que tienes que haber hecho es conocer a Dios. Y conocer es una relación íntima. Déjame aclararte que Dios no tiene amor o deja de amarte. Dios es amor. Esa es una cualidad de Dios. Dios entrega, Dios da abundantemente porque Él es amor. Algunos de ustedes están pensando: no, yo no me acerco a Dios, o Dios se ha alejado de mí, Dios no me puede amar después de lo que acabo de hacer. Pero déjame decirte esto: Dios no puede dejar de amar, porque Dios es amor. Dios no te va a dejar de amar porque Él es amor. Claro, porque a veces comparamos el amor como nosotros los humanos reaccionamos. Si eres digno de amor, te amo. Pero déjame decirte que ese no es el tipo de amor que Dios da. Dios ama porque Dios es amor. Dios no te va a dejar de amar. Dios no va a cesar de darte todo lo que Él es. ¿Dónde lo podemos encontrar? Toda la palabra de Dios nos va a mostrar que Dios nos ama. Toda la palabra de Dios, los 66 libros de la palabra de Dios nos hablan que es un Dios que nos ama. Y algunos ejemplos nos dicen que amar es un estilo de vida. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios va a decir: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso está en Deuteronomio. Pero también va a decir en Levítico: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. A veces pensamos que ese es el mandamiento más grande y el segundo más grande, algo que Jesús lo dio en Mateo, pero realmente no lo dio en Mateo. Lo que hace Jesús es recordárselos a los religiosos. Les dice: ustedes ya saben cuál es el mandamiento más importante. Ama a Dios. ¿Con qué? Toda tu mente, todo tu ser. Y el segundo más importante es: ama a tu prójimo. Ya Dios lo había dicho en el Antiguo Testamento. Jesucristo solamente lo va a resaltar y va a decir: esto es lo más importante.
No es enseñar, no es predicar, no es servir, es ama a Dios y ama a tu prójimo. Por eso es importante estas definiciones. Desde Génesis, Apocalipsis, Dios lo va a decir. Y ahora en Primera de Corintios, lo que va a hacer Pablo es decirnos: antes de que te pongas a servir, antes de que tengas un privilegio, aprende la responsabilidad. La responsabilidad es ama. El verdadero amor se da a conocer amando lo que no merece ser amado. El verdadero amor ama lo que no merece ser amado. Ese es el amor genuino, el amor de Dios. No es verdad que Dios nos ama, aunque nosotros no lo mereceríamos. Dios siempre viene a nosotros en amor antes que nosotros vengamos a Él en arrepentimiento y en fe. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué puedes experimentar algún tipo de amor? Porque Dios te amó primero. Porque Dios ha dado todo lo que Él es desinteresadamente. No te va a pedir algo a cambio. Y su amor tampoco va a dejar de ser, aunque tú seas la peor persona del mundo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Dios no deja de ser amor. Dios ama y seguirá amando. Ese es el amor ágape, el amor que no se entiende. ¿Por qué Dios me amas y yo siendo lo que soy? Dios dice: es que yo no puedo hacer algo diferente. Yo soy amor. Y siempre voy a amar de manera desinteresada, aunque tú no hagas lo que deberías estar haciendo. Ese es Dios. Si tú vienes a la iglesia pensando: me voy a acercar a la iglesia para que Dios me conteste algo, lo estás haciendo de manera completamente equivocada. Dios te ama, aun seas lo que seas. Juan, el discípulo amado, el hombre que pudo ver el amor y experimentar el amor. Alguien dice que Juan es el discípulo amado, y de hecho, si tú lees las cartas de Juan, el Evangelio, las cartas, aún el Apocalipsis, vas a ver la palabra amor repetida más que ninguna otra carta. Porque Juan dice esto: lo que vieron nuestros ojos, lo que contemplamos, lo que tocamos con nuestras manos, esto es lo que te anuncio. Juan es el apóstol que más años vivió. Juan es el apóstol que pudo ver a la iglesia crecer, nacer, crecer y cometer errores. Juan en Apocalipsis va a hablar de iglesias que se habían alejado del amor de Dios. Dejaron de comprenderlo, dejaron de practicarlo. Juan, este discípulo, vio a Jesús amar desinteresadamente a personas. Las curó, las alimentó, les enseñó. Y mayormente lo que hizo Jesús fue amar a personas que nunca hubieran podido regresar el favor. Jesús dijo: si amas a los que te aman, ¿qué estás haciendo diferente? Si sirves a los que te pueden regresar, ¿qué estás haciendo diferente? Jesús nos exhorta a amar como Él ama. Pero no puedes amar si no lo conoces a Él. Por eso lo que tenemos que entender es la mejor demostración. Dios es amor, entonces descríbeme el amor, descríbeme a Dios. Primera de Juan capítulo 4:10 dice lo siguiente: en esto consiste el amor. ¿Quieres saber qué es el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿A quién? Todo lo que Él podía dar. A su único Hijo. Pero mira lo que dice Juan: lo envió para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Eso no lo dice Juan 3:16. O sí lo dice, pero más adelante. Dios nos dio todo lo que Él podía darnos. Lo voy a aclarar. Antes de poder pensar en dar amor, tenemos que recibir el amor.
Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Porque lo que va a hacer Pablo ahora es darnos una lista de características del amor. Y esta lista casi siempre la he visto en una conferencia de parejas. O cuando estás de novio, le mandas capítulo 13 de 1 Corintios a la novia. No, déjame decirte que aunque lo puedes aplicar para el noviazgo y el matrimonio, el contexto es una iglesia que se está dividiendo. Una iglesia que no tienen el concepto de Dios como deberían tenerlo. Perdón. Así que para que podamos entender el amor, déjame ilustrarte, hacer un ejercicio sencillo. Cada vez que veamos la palabra amor, en el versículo 4 al versículo 7, piensa en la palabra Dios. Por ejemplo, Dios es paciente, es bondadoso. Dios no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Es claro, está hablando del amor, pero te hemos dicho que si queremos entender amor, tenemos que entender lo que es Dios. Y déjame aclarártelo. Dice la palabra que nuestros pecados que han sido perdonados, Dios los ha puesto en lo más profundo del mar. Y también ha puesto un letrero: se prohíbe pescar. Cuán lejano está el oriente del occidente, así es que Dios ha separado nuestros pecados de nosotros. Por eso vas a ver que Dios no se enoja fácilmente y Dios no guarda rencor. También Dios no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Está Dios castigándome? No, ¿sabes qué? Dios no se deleita en la maldad. Él se regocija en la verdad. Si esta circunstancia que está pasando va a revelar la verdad, eso es lo que Dios quiere. Versículo 7. Dios, o el amor, todo lo perdona, todo lo disculpa. Dios, el amor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Alguien decía que la persona que más va a creer en ti solamente es tu papá. Pero no, déjame decirte no. Cada vez que tú y yo nos levantamos de nuestra cama, cada vez que suena el despertador, cada vez que estamos listos para iniciar nuestro día, ¿sabes quién es tu fan número uno? Es Dios. Porque Dios todo lo espera. Dios espera que cumplas lo que Él ha planificado para ti. Dios espera que entiendas su plan. Dios todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así es Dios contigo, no lo pierdas de vista. Claro, estamos hablando del amor. Dios es así y Dios te ha revelado esas características. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros nos comportemos ahora horizontalmente. Dios es así, Dios me perdona todo, pues ahora perdónalo todo. Dios lo cree todo, Él me ve y ansía que yo cumpla lo que Él ha planeado para mí. Cuando veas a personas, espera que cumplan lo que Dios ha planeado para ellas. Siempre piensa lo mejor de los demás. El que no ama es porque ha perdido de vista a Dios. Juan nos está diciendo: si no amas es porque no tienes comunión con Dios, no estás de acuerdo, no estás pensando como Dios piensa. Dios todo lo perdona, ¿por qué no perdonas tú? Dios todo lo espera, ¿por qué no confías en los demás? Dios todo lo soporta, ¿por qué no perdonas a tu hermano? Yo te he dicho que el lastimado lastima.
Pero el perdonado y el amado perdona y ama. ¿Sabes por qué no estás viviendo el amor de Dios? ¿O sabes por qué no puedes amar y esperar lo mejor del otro? Porque no has sido transformado. Porque no has entendido el amor de Dios. Así que la invitación que Pablo nos está diciendo es: antes de que te pongas a hacer actividades, sé transformado. Entiende lo que el Señor te ha dado, y entonces, una vez que empieces a actuar, lo único que vas a hacer es amar. Amar. Tercer punto es que el amor es la mejor inversión. ¿Por qué el amor es la mejor inversión? Mira lo que dice el versículo 8 de 1 Corintios 13. El amor jamás se extingue, es decir, no deja de ser. Mientras que el don de la profecía va a cesar, el de lenguas será silenciado, el de conocimiento desaparecerá. ¿Tú eres como yo? ¿Te preocupa aprender? ¿Te preocupa crecer en conocimiento y hay dudas que despiertas? Bueno, lo que dice el apóstol Pablo es que el conocimiento envanece, pero también en algún momento lo vas a comprender todo. ¿Te preocupan los dones en donde la gente te pueda ver? ¿Sabes qué? En algún momento las lenguas desaparecerán, pero el amor, ese no deja de ser. Si vas a invertir tu vida en algo, inviértela en el amor. Sabes, si te gusta enseñar como a mí me gusta, me dedico a estudiar y poder estar al frente de un grupo para enseñar, pero si el enseñar no lo hago motivado por el amor, si lo que estoy enseñando no espero lo mejor de los que me escuchan, no hicieron la tarea y yo no puedo perdonar eso, no tengo amor. Y entonces de nada me sirve el conocimiento y el don de enseñar. Mira lo que dice el versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Los corintios decían: yo sé más, yo sirvo mejor, yo enseño mejor. Y lo que está diciendo Pablo es: aquí te va un reto. ¿Por qué no te pones como meta amar mejor? ¿Por qué no amar es tu meta? Pero claro, para que puedas amar tienes que ser transformado. Pablo está diciendo: no más, iglesia, no vivas en divisiones. El lastimado lastima. Deja que Dios transforme. Ya no seas niño, crees en el conocimiento de Dios para que realmente puedas comprobar lo que Dios dice y es mejor. Que la iglesia crezca por estar nutrida en el amor. ¿Quieres que tu vida tenga sentido? Experimenta el amor de Dios. Sé amado. Deja que Dios te transforme. Déjame terminar con esto. Primera de Juan capítulo 4. Nuevamente el apóstol del amor dice lo siguiente en el versículo 9 y 10. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. ¿Cómo lo hizo? Envió a su Hijo unigénito para el mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo Jesucristo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Está diciendo: Dios nos ha amado para que podamos vivir en amor. Ahora, algunos de nosotros estamos pensando: sí, hay que amar, pero no podemos dejar de acusar el pecado. ¿Qué pasa cuando no hablamos de pecado en la iglesia y solamente hablamos de amor? Déjame decirte esto, que lo que Dios hizo fue una entrega completa. Es decir, nos ama completamente y no va a pasar por largo nuestros pecados.
Déjame aclarar lo que Juan 3:16 dice, porque algunos dicen, bueno, es que Dios ama al pecador, pero odia al pecado, pero ama al pecador y Dios me va a perdonar de alguna forma. La verdad es que no. ¿Te acuerdas en algún momento hablamos de el arco de la ira de Dios? En el mes de octubre quizá. Cuando un hombre llamado Jonathan Edwards decía lo siguiente: el arco de la ira de Dios está tenso. Claro, porque tú y yo somos pecadores. Tú y yo no podemos entender el amor de Dios porque decimos, pero lo que hago está mal. ¿Cómo es que Dios me ama? No puedo entender que Dios me ame porque yo, la verdad, pastor, yo no me porto bien. Yo no pienso bien, yo no hago cosas que la verdad no le agradan a Dios. Déjame decirte que estás en lo correcto. A Dios lo molesta el pecado, porque Dios es santo. No es un santurrón, Él es santo y el pecado lo molesta. Por eso es importante entender lo que Jonathan Edwards nos dice. La ira de Dios es como si tuviera un arco y esa flecha está a punto de castigar el pecado. Y dice, Dios está listo para disparar. Y lo único que está deteniendo la mano de Dios para castigarnos con el pecado es su amor. Es que es paciente, es que está esperando. Pero déjame completar la foto, porque aún podríamos estar pensando que Dios sigue esperando ahí. Y la verdad es que no. Dios ha soltado la flecha. La ira de Dios está satisfecha. La cosa es que la flecha atravesó a su Hijo unigénito, Jesucristo. Por eso es que la ira de Dios ha sido descargada por el pecado y ha atravesado a su Hijo Jesucristo. Y por eso es que Él murió en la cruz. Dios mató a Jesucristo porque el pecado lo ofende. Pero te das cuenta que Juan 3:16 tiene mucha razón cuando dice, porque de tal manera Dios entregó lo mejor de manera desinteresada, entregó al mundo, ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Para que su Hijo Jesucristo recibiera toda la ira de Dios. Y ahora Jesucristo, que ha muerto, que ha recibido toda la ira de Dios, es sepultado. Pero al tercer día resucita. ¿Y sabes por qué? Porque el sacrificio fue aceptado. Él era el único que podía cargar con nuestros pecados. Así que sí, Dios odia el pecado. Y Dios va a castigar el pecado. De hecho, lo ha castigado. ¿En quién? En Jesucristo. Por eso es que nosotros hemos sido tan amados que Dios ha traído a Jesucristo, esa sombrilla, ese escudo que recibe la ira de Dios y que después nos dice, vengan a mí todos los que estén cargados, todos los que quieran experimentar el perdón, todos los que quieran acercarse al Padre. No lo van a hacer si no es a través de mí. Pero ¿te das cuenta el amor de Dios? Por eso es que Dios mandó a Jesús, nos dio todo para que Él cargara con el pecado. Y entonces tú y yo, al estar bajo Jesucristo, podamos experimentar las dos: el amor de Dios y la justicia de Dios. ¿Eres tú un cristiano? ¿Has recibido a Jesucristo? ¿No conoces el amor? Sé transformado. Quizá tienes que parar de hacer lo que estás haciendo. Tómate un tiempo, sé transformado, conoce a Dios. ¿Tú no has conocido el amor de Dios? ¿Tú crees que estás tan pecador que no puedes recibir el perdón de Dios? Ven a Jesucristo. Jesucristo ha cargado con toda la ira de Dios. Porque la ira de Dios va a ser satisfecha, hermanos. El arco ha soltado la flecha y ha ido a Jesús. Y todo aquel que está en Jesús tiene vida eterna. Pero aquel que rechaza el sacrificio perfecto de Dios, entonces esa flecha se dirige a tu vida.
Y tarde o temprano vas a experimentar la ira de Dios. Porque te has rehusado creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el perfecto Cordero que te pueda hacer limpio. Te voy a invitar a algo. Ponte de pie si tú quieres aceptar a Jesucristo. Perdóneme, siempre digo lo primero y después todo el mundo se pone de pie. No te pongas de pie ahora. ¿Tú quieres recibir el perdón de Jesucristo? Ponte de pie. Ponte de pie. ¿Eres tan pecador que crees que Dios no se puede acercar a ti? Jesucristo lo hizo. Y yo quiero explicarte acerca de Jesucristo. Ponte de pie si estás en esa situación. Amén. No hay peor pecador que aquel que no puede aceptar su pecado. Amén. Wow. Déjenme decirte, si tú estás de pie, si no has aceptado a Jesús, queremos explicarte un poquito más acerca de eso. Y lo vamos a hacer allá afuera, ¿ok? Queremos que entiendas bien qué es aceptar a Jesús, qué es recibir el perdón de Dios completo. Pero ahora quiero hacerte una segunda invitación. Tú que ya recibiste a Jesús, quédense de pie. Tú que ya recibiste a Jesús, ya le has pedido perdón por tus pecados, pero te das cuenta que no puedes amar. Te das cuenta que sigues herido y lo único que estás haciendo es herir a otros. Necesitas ser transformado. Y ese ser transformado no es que no tienes a Jesús, es que no has entendido las verdades bíblicas. Y queremos pasar tiempo contigo. ¿Te pondrías de pie? Si puedes reconocer, yo no estoy actuando como debería estar actuando. Dios todo lo espera y yo no estoy actuando como debería. Amén. Amén, iglesia. El amor de Dios, hermanos, no se ha quitado de nosotros y no se va a quitar. Deja que el Señor venga y te cubra, transforme tu vida y tu corazón, para que podamos, como dice la palabra de Dios, mostrar a Cristo. La única forma en que podemos mostrar a Cristo como iglesia es si nos amamos los unos a los otros. Padre Santo, te quiero pedir por estos hermanos que están puestos de pie, por estos que no son mis hermanos todavía, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero Padre, están de pie porque quieren de alguna forma entender que tú les amas y que sus pecados están en medio entre tú y ellos. Yo, Padre, te ruego que les des misericordia y que les muestres tu evangelio. Gracias que están acá en esta mañana y han escuchado, Dios, que tú eres un Dios de amor, pero eres un Dios de justicia. Eres un Dios de santidad que no pasa de largo el pecado. Dios, como iglesia, si hay alguien que está puesto de pie, que podamos cubrirle, Señor, en oración. Y si hay alguien sentado que necesita experimentar tu amor, que nos des la oportunidad, Dios. Porque como iglesia no podemos avanzar si no estamos amando. Como iglesia no podemos perdonar si no entendemos el perdón. Como iglesia no podemos curar si no hemos sido curados, Dios. Y yo sé que aquí hay creyentes que están pidiendo un discipulado, un entendimiento más claro de la Escritura, para que a su vez sean transformados y puedan hacer lo que tú esperas, Dios. Gracias por tu iglesia, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.